Victoria. ¿Cómo estás, Vic? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Lu? ¿Todo bien? Muchas gracias por este pase. Vamos a estar abordando en el día de hoy dos temas que tienen mucho que ver con los intereses generales de los ciudadanos de este país, pero con ciertas franjas etarias puntualmente además. Vamos a estar hablando de la reforma social, algo en lo que han acordado todos los partidos políticos, pero que a esta altura y con el inminente cambio de gobierno, bueno, empiezan a haber algunos chispazos entre algunos actores. Y también vamos a estar hablando de, una vez más, el mecanismo previsto por la Constitución que prevé plebiscito para revertir algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo. El famoso tren de UPM. Muy bien, Victoria. Buen programa. Nos vemos mañana. Chau, Muchas chau. gracias. Buenas tardes para todos en casa. Entonces vamos a comenzar con lo que está siendo escuchado en todos los medios de comunicación, y depende de cuál medio sea o cómo hayan elegido titular la noticia, no nos queda muy claro si estamos ante un plebiscito que va a parar UPM, ¿no?, la nueva planta, si va a parar el tranvía, fundamental para que exista la nueva planta, el ferrocarril, debo decir, o si de alguna manera solo está apuntando a poder cambiar el trazado, lo que se entiende como un bypass, para que no afecte a determinadas poblaciones que no fueron escuchadas o en esa balanza de costo-beneficio la balanza no los contempló. Está con nosotros nuestro invitado para este primer tramo, es el diputado electo por Cabildo Abierto, Eduardo Lust. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Si estará polémica la cosa, escuche esta información con nosotros, mire. Es una opinión personal como ciudadano uruguayo. Yo creo que el Uruguay debe tender a la ferrocarrilización. Los países más desarrollados del mundo, los países más avanzados, cada vez desarrollan más ferrocarril. Por lo tanto, me parece que iniciativas como la que ha tenido este señor que ha sido electo diputado, al cual se le sacó su título de escribano por sus actitudes, van en contra del progreso. Yo lamento que esté pasando esto, pero bueno, se cumplirán las etapas democráticas que tengan que cumplir y cada organismo asumirá las responsabilidades que tenga que asumir. El tren es una necesidad para el desarrollo nacional. Los que nos criamos con el tren, los que sabemos lo que esto es, vemos que acá lo que se ponen son palos en la rueda que a veces se disimulan. Yo creo que eso es lo que está sucediendo. En el mundo, los trenes pasan y llegan al centro de las ciudades. Pero acá tenemos que seguir avanzando en ese camino. El tren se ha programado y ya hay decenas de empresas interesadas en su uso. Se ha diseñado su trazado para que se acercara a emprendimientos productivos del país, y así se ha hecho, y se ha trabajado muy bien y se ha informado permanentemente. Yo reitero, creo que hay gente que quiere seguir dando manija en contra del desarrollo del país. Nosotros queremos que el Uruguay se siga desarrollando y para eso cada vez es más imprescindible el tren. Bien, por supuesto en instantes podemos analizar si estamos ante, bueno, una situación que es progreso versus derechos de los ciudadanos. Batalla que otrora se daba al revés, ¿no? No era un planteo de izquierda, o en todo caso lo que se reclamaba era cuidado. Progreso no siempre es sinónimo de bienestar y de derechos ciudadanos. Pero antes me gustaría saber qué responde Lust ante, bueno, esta crítica. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto que haya 3 abogados en el panel. Me recuerdo una reunión de hace casi 20 años con el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Pla Rodríguez, que recién se había aprobado la reforma constitucional del año 96, y en el grupo docente estaba el doctor Gonzalo Aguirre, y el decano Pla le pidió que nos explicara el artículo 312, un tema que pongo entre paréntesis. Y me acuerdo que el doctor Gonzalo Aguirre dijo que como el panel era, todos los presentes eran profesores, él nos animaba a explicarlo así de golpe, tenía que prepararse. Y ahora con 3 abogados en el... Hay 4 en realidad, ¿sabe? ¿4? Sí. Ah, perdón, 4, sí. Perdón, disculpe, 4. Bueno, lo que respecta a lo que dice el ministro Murro, excepto una mentira que hice sobre mi persona en el cual no voy a contestar,
En lo otro coincido casi en todo con él. Es decir, que el ferrocarril es un avance, que los grandes países de Occidente y de Oriente han desarrollado el ferrocarril, es cierto. En lo que no es cierto, lo que él dice es que hay decenas de empresas esperando el ferrocarril de UPM, y eso no es cierto. Que el trazado es inamovible tampoco es cierto. Y que se hicieron todas las consultas necesarias tampoco es cierto. Es decir, que en eso yo discrepo con él. El ferrocarril, que es una herramienta muy importante para cualquier país, en un trazado, los ferrocarriles de carga no pasan por el centro de las ciudades. Es más, los camiones de carga no pasan por el centro de una ciudad. Así que se imagina que si un camión de carga no pasa, un ferrocarril de carga menos. Menos este ferrocarril, que cuando va de Montevideo a Paso de los Toros, es una formación de 22 vagones cisternas. Cuando viene con celulosa, que son vagones tolva. Cuando va de Montevideo a Paso de los Toros son 22 vagones cisternas que transporta cada uno 44.000 litros de ácido, cada vagón. Si usted entra en internet, en el año 2015 descarriló un tren similar a de una papelera australiana, y hubo que evacuar una ciudad de 9.000 habitantes por la nube tóxica, independientemente de los muertos. Entonces, este tren, con ese cargamento y con las características del tren, que desplaza una velocidad de 80 kilómetros por hora, que cuando la locomotora está en la Plaza Independencia, el último vagón está en la Plaza Libertad, que pasa por el centro de una ciudad entre muros. O sea, la ciudad la divide en dos con muros de 3 metros de altura, y cuando va por el campo va entre tejidos, como dijo el presidente de SACEN, con un tejido olímpico. Que tiene una frecuencia de 14 pasajes diarios mínimo, y no tiene techo, puede llegar hasta 20 y pico por día, los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, lo que no va a permitir que ninguna otra empresa pueda circular, porque siempre van a estar los trenes de UPM, que además es de una sola vía. No es una vía doble que uno va y otro viene, es una única vía. Entonces hay que coordinar bien para que no se choquen. Entonces todo lo que dice el ministro, en la parte de que es un progreso yo coincido, en lo otro no. Además, que se hicieron estudios no es cierto, porque el ministro Rossi, el ministro de Transporte, dijo que se habían hecho los estudios correspondientes para el trazado actual. Entonces nosotros le pedimos acceder a esos estudios, pero como todo esto es secreto, nos dijeron que no. Recurrimos a un procedimiento judicial, que los abogados conocen, de acceso a la información pública, y el juez ordenó que nos dieran la información. Con la sentencia del juez, el ministro de Transporte dijo que no tenían estudios. Primero dijo que se habían extraviado, después le dijimos, bueno, habrá una copia, y después reconoció de que no se habían hecho estudios alternativos. O sea que el tren se hace por el centro de la ciudad, y lo que nosotros estamos buscando con este movimiento de ciudadanos, que nació espontáneamente, sin ningún partido político que lo respalde, es que el tren salga de la ciudad. Bien, aclaremos o despejemos algunas dudas básicas. Esto que usted está llevando adelante es directamente por velar por la afectación de la calidad de vida de ciudadanos puntuales en localidades por donde atraviesa el tren, o es un rechazo más general a la nueva instalación de UPM. Bueno, es un poco de todo. El tema es así, acá hay 2 plantas de celulosa, más. Sí. En esas plantas no hay contrato. Con este mismo gobierno vinieron los inversores basados en la ley de inversiones que le permite darle franquicias tributarias, y el gobierno le dio las franquicias tributarias, y ahí se podrá estar de acuerdo o no, pero está ajustado a derecho. Incluso la celulosa de ellos viene por el río Uruguay, en lanchones, que va al puerto de Nueva Palmira. O sea que no afecta a nadie, entre comillas. Esta planta de celulosa afecta, según un censo que hizo la presidencia, el trazado del tren a 37.000 personas. Lo que pasa es que los que resolvieron el trazado del tren, ninguno vive frente al tren. Esa es la realidad. Ahora, le planteo lo siguiente. Entonces, aún con toda la nobleza que no dudo
está detrás de Sí, su motivación. sí, no lo ponga en duda. Por estas personas, estas 37.000 uruguayos, ¿no? En caso de que, bueno, en este plebiscito que usted logra recabar las firmas suficientes para eso, mecanismo previsto en la Constitución, nadie puede decir nada sobre ese asunto, se vota, y se vota detener el tren. Y UPM dice, ah, no, porque eso va a implicar detener o por lo menos retrasar, ¿no? Claro. El proyecto UPM en general. Y si dijera, en estas condiciones me cambiaron las reglas de juego, me voy, y encima Uruguay queda expuesto a juicios en cortes internacionales por incumplimiento de contrato y nos cuestan millones y millones de dólares, ¿esa posibilidad la contempla? Sí, claro. Es decir, UPM a nosotros no nos puede hacer un juicio por este motivo. Primero que a nosotros nos parece, este es un tema filosófico, que capaz que no es para hablarlo ahora, pero lo dejo. Los gobiernos en general, me parece a mí, y esto lo digo respetuosamente, han perdido humanidad. Están muy gobernados por economistas. Es decir, los economistas gobiernan, y Platón decía que si los filósofos fueran reyes, o los reyes fueran filósofos, los gobiernos serían mejores, porque tiene la parte humanitaria, que la economía global le ha hecho perder a los gobiernos. Entonces lo que ellos piensan es en el PBI, en el Investigating Grade, en el grado inversor, etc. Y se han olvidado un poco del ser humano, que es lo más importante en cualquier país. Si nosotros, si la gente, porque es la gente la que va a hacer el referéndum, aprueba el referéndum para que el tren no pase por la planta urbana de la ciudad, que es lo único que pedimos, que no pase por la planta urbana, que hagan bypass, el contrato se va a detener porque hay una licitación otorgada para hacer un tren en vía recta, digamos 273 kilómetros. Hay que hacer bypass en Sarandí Grande y tiene 8 kilómetros, en otras ciudades tiene más. Los bypass para las otras ciudades, los planos ya están hechos. O sea, hay ingenieros que han trabajado incluso de la Facultad de Ingeniería en forma honoraria y han hecho trazados alternativos que los ingenieros del Ministerio de Transporte han reconocido que es mejor que el de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es la pregunta suya que es clave. Nosotros, y agradezco que haya 4 abogados acá, tenemos 3 poderes como cualquier Estado de Derecho, pero hay un poder que está por encima de los poderes clásicos, que es el poder de la nación, artículo 4 de la Constitución. La soberanía radica en la nación. Y además el constituyente empleó una palabra muy precisa. La soberanía está radicalmente en la nación, o sea que no hay discusión. Cuando usted utiliza un instituto de gobierno directo que el constituyente colocó en la Constitución para evitar que cuando el gobierno se desvía, la población pueda traer el gobierno a la recta vía, me parece un juego de palabras, sí. Pero siempre eso lo recuerdo porque es el principio de la Divina Comedia, apartarme de la recta vía, decía el Dante. Hay institutos de gobierno directo que ajustan los apartamientos del gobierno central a la recta vía. Bien. Cuando el pueblo se pronuncia en un referéndum, los poderes de gobierno no tienen ninguna posibilidad de salir de lo que el soberano resolvió. Entonces el presidente Lacalle, que yo lo he dicho en otras instancias, que es un hombre demócrata, no me cabe duda, y que no está del todo de acuerdo con el proyecto de UPM porque fue el único senador que hizo una interpelación triple en noviembre del 18 llamando a los ministros para que explicaran el contrato, cosa que no logró, le va a poder decir al dueño de UPM, mire, yo quiero cumplir el contrato, pero hay un instituto que está en la Constitución desde el año 18, en el cual el pueblo se expresa directamente. Póngale cuando los ingleses resolvieron irse de la Unión Europea. Ahí el gobierno no puede decir me quiero quedar porque el pueblo resolvió irse. Bueno, esto es igual. ¿Vio que hasta el día de hoy están con ese dilema? Sí, pero están para cumplirlo. Bien, pero digamos, lleva años. Lleva años. Bueno, entonces acá va a pasar lo mismo. El presidente le va a decir, mire, yo quiero cumplir el contrato como ya lo dijo. Pero hay 8 o 9 localidades que los pobladores de esas localidades por un instituto de gobierno directo previsto en la Constitución, que nadie discute su existencia y su validez, resolvieron esto. Entonces esto me supera a mí. Y además el presidente Lacalle, por esas vueltas de la historia, y con esto termino, le pasa lo mismo que al padre.
el doctor Lacalle Herrera, cuando era presidente de la República, aprobó la ley de empresas públicas. Esa ley de empresas públicas, digamos que a grandes rasgos, permitía privatizar las empresas estatales. Cuando el presidente Lacalle Herrera, que también es un demócrata, puso en marcha esa ley, parte de la población inició un referéndum para evitar la privatización de las empresas públicas y ganó el referéndum. Entonces, el presidente Lacalle Herrera le dijo a los inversores que ya estaban trabajando en la privatización de las empresas públicas, ANCAP, Antel, etcétera, que no podía cumplir esa ley porque el soberano le ordenaba lo contrario. Entonces hoy el presidente Lacalle Pou... O sea que hay un antecedente en ese sentido. Sí, claramente, hay más de uno. El presidente Lacalle Pou le va a decir lo mismo a los dueños de UPM. Mire, yo quiero cumplir el contrato. La vía la tiene que hacer Uruguay y la paga Uruguay. Entonces ahora yo, para esta gente pueda vivir, las 38.000 personas que viven linderas a la vía, tengan vida, su propiedad no se desvalorice, tengo que cambiar el trazado. Si cambio el trazado, se detiene la planta. Lo que buscamos nosotros como efecto directo es cambiar el trazado de esas localidades que llegaron a las firmas. ¿Y como resultado indirecto? Bueno, como resultado indirecto hay otro grupo de personas de todos los partidos que están en contra del contrato de UPM, de este contrato en particular, por ser un contrato que ese grupo entre el cual yo me encuentro, minoritario, el grupo, considera que es un contrato inconveniente para Uruguay. O sea que estaríamos hablando no solo de los objetivos, no solo el retrasado, sino la reformulación de ese contrato. O sea que lo que estamos hablando ahora es del retrasado de la vía. Permítame, sí, claro, pero también está bueno saber cuáles son los objetivos finales, ¿no? El bosque, tenerlo claro, más allá del primer árbol con que... Hay gente que firmó para desviar la vía que están a favor de la planta. Sí, está claro. Bien, quedan poquitos minutos antes de la primera pausa. Comentarios. Sí. Cortita, el tren dólar más, dólar menos creo que cuesta... Corregime si estoy errado, 2.600, 2.700 millones de dólares contra una inversión de 2.200, 2.300 millones de dólares de la planta, inversión directa. 2.225 millones. Exacto, dólar más, 148, dólar menos. 17 cuotas de 148 millones. Ok. La ganancia que va a obtener UPM aproximadamente ronda los 600 millones de dólares por año, sí, aproximadamente. No creo que traiga mucho inconveniente para el Estado y en sí para los inversores hacer un desvío de esas vías férreas. Yo pienso igual. Yo creo que la planta no se va a ir, los inversores no se van a ir, costará un poco más, que eso es lo discutible y podremos discutirlo, que es otro punto, pero difícilmente creo que los inversores se vayan cuando las ganancias que tienen, si bien no son extraordinarias, son bastante importantes, ¿no? Con todo lo que Uruguay le cedió a los inversores, yo creo que los inversores no solo van a acceder a la modificación del trazado, sino que también deja ver claramente, Luz, que no habría un juicio al Estado uruguayo por el cambio de trazado. No. Porque la Constitución... No por el cambio de trazado, por el retraso de la instalación finalmente de la planta que pueda instalación no es responsabilidad del Estado, porque el Estado está en razón de una Constitución y los inversores y las reglas de un Estado de Derecho son proteger y estar en atención a la Constitución de la República. Y en este caso no sería una responsabilidad del Estado uruguayo ese retraso en el tiempo. Pero aparte no lo paga UPM, porque el costo del desvío de las vías tampoco lo va a pagar UPM, lo vamos a pagar nosotros. Pero con todas las concesiones que le hemos dado a UPM... ¿A dónde van a ir? Pero aparte, perdón, ¿de cuánto retraso estaríamos hablando? ¿Es tan dramático lo que sería el retraso que eso diría, bueno, hacemos juicio, no hacemos nada? Me parece que no sería tanto el retraso por el retrasado del tren. ¿O ¿cuántos sí kilómetros en total de la vía se retrasaría? Bueno, esa información en realidad no la tengo. Yo tengo en Sarandí Grande, donde el ministro de Transporte hizo un plano y aprobó la planimetría el 10 de mayo del 19. Era un bypass de 8 kilómetros en Sarandí Grande. Me imagino que en Durazno capaz que sean 20 o 25, en Florida 30. Es decir, capaz que son 100 kilómetros. O sea, pero eso no es tan dramático. Ahora, pero bueno, ¿qué pasa con la salida de Montevideo, La Paz, Las Piedras, toda esa zona, que también son zonas densamente pobladas, donde me parece que lo estamos pensando solamente como que se va a desviar de los pequeños? ¿Era un desafío demasiado grande aspirar a juntar firmas acá? Bueno, en Montevideo lo que pasó fue lo siguiente. El intendente de Montevideo, el ingeniero Martínez, y el intendente de Canelones, Orsi, en primera instancia negaron el permiso para el trazado del tren por escrito.
diciendo que ese trazado atrasa 50 años el plan de urbanización de Montevideo. Después, por razones que desconozco, cambiaron de opinión y dieron una autorización sin hacer los estudios ambientales, que esa es una segunda etapa. Entonces, en Montevideo nosotros necesitamos 25.000 firmas por municipio. Y en eso se está. No se llegó a las 25.000 firmas. Pero nosotros hemos resuelto que como en 8 o 9 localidades se llegó, claro, no seguir esperando para que esto no se dilate. Y si usted me da 30 segundos, cuando Adam Smith escribió de la riqueza de las naciones en el año 1764, él decía, las naciones son esencialmente pobres. Ahora, ¿por qué son ricas? Entonces hace una teoría y en una parte del libro él dice, la riqueza de tu vecino te beneficia. Es decir, que es mejor que tengas un vecino rico a un vecino pobre, en la teoría de él. Entonces, ¿cuál es el vecino pobre? Son los municipios de Montevideo. Y los vecinos ricos son las localidades pegadas a Montevideo que obtuvieron las firmas. Entonces, con esta nueva administración, nosotros pensamos que si le decimos, mire, llegamos hasta el municipio de Montevideo con los referéndums, no tiene lógica que usted no siga haciendo un bypass por la Ruta 5 y salve a la ciudad de Montevideo y no haga una curva de 90 grados que no puede hacer porque el tren no lo permite. Entonces, los municipios de Montevideo se van a beneficiar de los pegados a ellos en Canelones que sí llegaron a las firmas. Bien, hacemos una pausa. Y para no dejarla pasar, usted sí al pasar mencionó que el presidente electo no le cabía duda que era un demócrata. Sí, claro. ¿Hay algún político en todo este proceso que no lo sea? ¿Me lo contesta después? Bueno. Ya venimos. Entre la nieve